Bueno, gente, semana 11. Para el que no me conozca, yo soy Carlos y esto es De banquillo a jugador profesional de voleibol. Buenos días, gente. Este es el físico. Estamos más gorditos. Admito que el domingo me fui a un buffet por la noche. Lo admito, vale. Y me he levantado gordito, así que a saber lo que peso hoy. Se confía, pero bueno, estamos más rechonchos. Este es el físico. Hemos cambiado el sistema de entrenamiento a partir de ahora lo explicaré bien. El mister me ha puesto nuevas cosas. Espérate ahora, a ver si la báscula no va. Ahora, a ver cuánto voy a pesar. Estamos gordos, sí. Bueno, ponía 87,20, gente. Este es el físico, nos vamos al gimnasio y ahora explico toda la rutina que vamos a seguir a partir de ahora. Nos vemos allá. Bueno, gente, ya he vuelto del gimnasio y como he comentado antes, tenemos un nuevo sistema de entrenamiento con mi entrenador, que si no sabéis quién es, os lo dejo aquí el vídeo, aquí os saldrá el vídeo. Este método de entrenamiento consiste en el llamado contraste francés, que se trata de realizar un ejercicio pesado de fuerza y de pliometría. El objetivo de este método, trabajar en la curva, que lo pondré por aquí la imagen, en la curva de fuerza y velocidad, dándose el fenómeno de potenciación post-activación. Este método es muy sencillo, consiste en realizar 4 ejercicios. En el primero de ellos tiene que ser un ejercicio multiarticular pesado. En nuestro caso, la sentadilla y el press de banca, por ejemplo. Es un ejercicio de fuerza máxima, por lo que tiraremos a un 85% o más del RM. Es decir, que si nosotros tiramos a una repetición en sentadilla con 100 kilos, solo una repetición, pues haremos 2 o 3 repeticiones con 85 kilos o más. El siguiente ejercicio que haremos será uno de pliometría. Por ejemplo, los dos que hago aquí, flexiones con palmada, y el otro, dejarnos caer desde una altura para volver a saltar. Los ejercicios que hagamos en este bloque tienen que ser reactivos, es decir, que tenemos que tener el mínimo tiempo de contacto con el suelo. El siguiente ejercicio que haremos, que es el tercero, será un ejercicio de fuerza que maximice la producción de potencia. Por ejemplo, un CMJ con mancuernas con carga del 30% al 1RM. Y por último, haremos un ejercicio pliométrico de alta reactividad y puede ser asistido o no. Asistido, por ejemplo, como el que vemos con saltos con goma. Y este método lo vamos a trabajar durante 3 semanas. Este mismo método. El mismo. Nos cambiaremos como mucho los pesos, pero va a ser el mismo método. Gente, semana 10. No, semana 11. No, semana 10. Semana 11. Vamos ahora a las pistas de básquet. Ayer tuvimos un torneo 24 horas. No se excusa, pero bueno, estamos un poco cansados. Pero bueno, se ha dormido, así que vamos a intentarlo. Hay que tocar el aro, 100%, al menos que sea con una mano. No colgarnos, pero un roce sí. Así que, gente, vamos ahora para allá con todo y nos vemos allí. A ver si hay suerte. Me duele todo. Se ve la matrícula. Gente, hoy no hay salto. Gente, ya estamos aquí, vamos a medir ahora la canasta, porque esto no está a 305, ni de broma. La última vez salté y esto no está a 305. No, no es posible, a lo mejor sí, pero yo creo que no.
Así que vamos a medir. Vale. Vosotros no lo veis, pero 309, porque hemos medido antes, era 308 y largas, ahora 3010, así que lo dejamos en 309. La canasta está 309, por eso salto menos. Vamos a calentar como siempre, empezamos calentamiento y ahora le tiramos. Va, se puede, va. Vamos a empezar con los saltos ya. Ya sabéis que la canasta está a 309, hemos dicho, 308, 3010, 309. Conclusión más alta de la reglamentaria. Y empezamos primero con una mano como siempre. Hay que tocar el aro, 100%, al menos que sea con una mano. No colgarnos, pero un roce sí. ¿Confianzas? Ninguna, pero allá vamos. Vale, primer salto. Ya. Que esto está todo alto. Segundo salto. Que va. Vamos. Tercer y último salto. Una mano de parado. Yo creo que igualmente a la reglamentaria todavía no llegamos, pero bueno. Ahora vamos, salto a bloqueo, a ver si hemos mejorado. La última vez creo que no toqué ninguna con las dos. Creo recordar, no lo sé. Pero bueno, vamos a intentarlo. He tocado con las dos. 2,96, lo que es el tablero, la parte de abajo. Segundo de bloqueo. No he llegado. Con esto lo he tocado. Pero bueno, 2,96, ahí está. Y ahora la prueba de la verdad, a ver si hemos mejorado la reactividad. De batida la última vez no hice nada. O sea que, a saber. Vamos a intentarlo. Tercer intento. Gente, todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero bueno, un día más, una semana más de entrenamiento, más cerca del objetivo, así que gente, nos vemos la próxima semana y la próxima vez que vengamos, bueno, voy a intentar que la próxima vez sea en un aro más reglamentario para que esté a la altura que toca, pero gente, nos vemos la siguiente semana. Ya estamos por aquí de vuelta. Como veis, no ha habido mucho salto, pero bueno, el aro no es reglamentario, así que la próxima vez intentaremos ir a un aro que sea más reglamentario, que esté a 305, aunque son 5 centímetros de diferencia, pero bueno, eso se nota en el salto, la verdad. Así que la próxima vez un aro reglamentario. Y gente, sobre todo una cosa antes de acabar este vídeo.
¡Que viva el voleibol! Nos vemos en la semana 12.